Saludos amigos, espero que se encuentren bien. Bienvenidos al podcast de Visión Criminológica, el podcast oficial del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica. Hoy vamos a abordar un tema muy importante para todos los papás que tienen hijos en escuelas y colegios de la educación pública, porque vienen 2 semanas aproximadamente, tal vez más, tal vez menos, de vacaciones, y digo tal vez más, tal vez menos, porque a veces pues matriculan cursos de verano, se hacen algún tipo de actividades que mantienen en ocupación académica a los hijos, pero cuando eso no sucede, hay que prever qué es lo que va a pasar con ellos para que estén sanos y para que estén seguros. Y para eso hemos invitado a Alejandro Arias, que es un criminólogo del colegio, para que nos comparta el ABC de la prevención en época de vacaciones. Alejandro, bienvenido. Hola, don Jonathan, muy buenas tardes. Tengan todos y pues buenas noches y buenos días a aquellos que nos escuchan en otro horario. Fundamental lo que conversábamos o lo que se plantea como un tema para este podcast, en el cual hablar de prevención en tiempo de vacaciones es fundamental. Reducir el riesgo a que nuestras personas menores de edad tengan alguna situación que vulnere su integridad física, emocional y psicológica y demás, pues es elemento de acción en estos momentos en la que la sociedad se encuentra un poco eh, con un sentimiento de inseguridad. Así es. Así es importante dar este balance a la percepción y a veces a la realidad también de esta inseguridad que se vive en el país. Alejandro, hay varios entornos que podemos en estos 15 minutos, 14 minutos de podcast conversar, y es el entorno dentro y fuera del hogar. Dentro del hogar, ¿quién va a cuidar a estos personas menores de edad que van a estar en vacaciones? Si va a ser el mismo papá o mamá que va a estar de vacaciones, si va a ser un tercero en casa propia o en casa ajena, y también qué pasa con ellos porque no están habituados a una dinámica de interactuar con personas ajenas a la casa, interactuar excesivamente con la tecnología, que es un gran riesgo es muy importante, pero también un gran riesgo en este momento de la historia de la humanidad, y tenemos que tener las precauciones del caso. ¿Cómo podemos ver primero dentro del hogar el ámbito de las vacaciones en periodo académico? Claro, acá es fundamental y en efecto podemos tener situaciones donde el niño o el adolescente en este caso pues no tenga que salir de casa porque no hemos planificado un tipo de vacaciones donde tenemos que salir de casa como familia, sino Ujú, inclusive pues la persona es la que tiene vacaciones, en este caso como estudiante del sistema público, pero sus papás siguen su rutina laboral el día a día. Tal vez en algunas ocasiones pues esta segmentación sí se nos divide también en la que un papá o tiene la posibilidad de tomar unas vacaciones y estar con sus hijos dentro del mismo hogar, ujú. o en otras ocasiones, pues no, ¿verdad? El papá sigue su rol laboral rutinario y pues la persona menor de edad se encuentra sola en casa. Entonces acá hay retos, como lo decía, hay retos tecnológicos donde hoy en día las redes sociales, el entorno virtual, los videojuegos consumen la mayor cantidad de tiempo de las personas menores de edad. Sin embargo, creeríamos que por estar dentro de casa no necesariamente le va a pasar algo. Ujú. ¿Verdad? Y es usualmente donde también tenemos que tomar consideraciones de lo que sucede dentro de casa. Podría existir cualquier tipo de accidentes, desde una caída, ¿verdad? Que eso pone en riesgo su integridad, hasta inclusive si llega una persona tercera a buscar en casa sin saber quién es y le abrimos la puerta a ese tercero, sin saber si nos podemos estar poniendo en un riesgo mayor, donde pueda inclusive un asalto a casa. Hoy en día ya no sabemos qué es lo que va a pasar a nivel del contexto social. Vean que han existido personas que mueren por confusión de los posibles Mm. ejecutores Objetivo. de un homicidio remunerado. Entonces, todas estas situaciones tenemos que comenzarlas a prever. Es un tema que tenemos que conversar en familia dentro de las actividades posibles que vamos a tener en el día a día. Dentro de ese sistema, tal vez no de control, pero sí de comunicación familiar. Saber qué estamos planificando a hacer durante el día, al menos para tener
un posible rango de respuesta de lo que se vaya a suceder, teniendo identificados cuáles son los factores que pueden suceder favorables o más bien que protejan para que un acto posiblemente delictuoso no les vaya a afectar como persona menor de edad. Entonces, aquí es fundamental la comunicación entre los padres y los hijos, tener una planificación del día a día de lo que va a suceder y ya les decía, no como medio de control, sino como un medio de poder planificar acciones anticipadas. Justamente esto es prevención. La prevención son aquellas acciones que me permiten anticipar que un riesgo mayor me pueda afectar. Ujú. Eso es importante, pero quizá podrías aclarar y más profundamente, Alejandro, qué tan abierto y qué tan clara tiene que ser esa comunicación, porque hay ciertos peligros o ciertas exposiciones que los jóvenes, más los niños, no tienen dimensión de eso y hasta dónde es entrar en el detalle de qué puede pasar y qué podemos hacer para preverlo. Sí, vamos a ver, aquí creo que también hay un tema de un posible rango de acciones que suceden según la edad. ¿Verdad? Ujú. Porque si tenemos adolescentes que más o menos sobrepasan los 13 a los 17 años, sus actividades recreativas posiblemente son muy distintas a la de un niño entre los 7 y los 12 años. ¿Verdad? El niño de 7 a 12 años, que usualmente es el de primaria, su actividad fundamental es jugar con sus vecinos, ¿verdad? Salir al Ujú. frente de casa, estar con sus vecinos. Aquí es primordial que cuando tengamos este tipo de actividades, ojalá exista un adulto que supervise, ¿verdad? Porque el riesgo es mayor. No sabemos con qué intenciones un tercero se podría acercar a simplemente ofrecer un dulce, ofrecer un juguete, y esto podría poner en una situación vulnerable a este niño. Y posiblemente entre su malicia, todavía no existe ese, si me dan un confite, me puede pasar algo. Entonces aquí sí tenemos que existir o tener una supervisión por parte de un adulto que permita por lo menos tener un espacio seguro a estos Ujú. niños que estarían dentro del rango primario. Entre el rango secundaria, que es la adolescencia, entre unos 13 años y aproximadamente los 17 años, la actividad recreativa de la persona es diferente. Voy al parque a jugar fútbol, voy a la plaza de la comunidad, voy simplemente a caminar con los amigos, ¿verdad? De la comunidad. Y aquí sí, usualmente tenemos un riesgo mayor porque ya los adolescentes en esta era tecnológica, como usted lo decía, inclusive su mayoría tienen un dispositivo móvil, un celular, ¿verdad? Que andan a la mano y no miden tal vez el riesgo que esto podría llevarles a sufrir un tipo de asalto, que un tercero a la comunidad ingrese y les quiera causar un daño mayor y que inclusive dentro de las acciones de estas personas menores de edad a veces dicen, bueno, pero es que yo no entrego el dispositivo porque tal vez les ha costado tanto que papá o mamá nos regalen un celular que verlo así y se ponen en un riesgo mayor, ¿verdad? Pueden ser lacerados o lastimados con algún tipo de arma cortopunzante, inclusive con armas de fuego, y esto podría pues vulnerar su condición. Entonces, Ujú. estas situaciones son las que deberíamos de prever entre esas comunicaciones que debe existir en la familia para decir, bueno, dentro del rango del día, voy a hacer estas actividades y voy a estar con el amigo o con la amiga, por lo menos para que papá y mamá sepan qué es lo que su hijo hace y en dado una situación de emergencia, con quién puede comunicarse. O inclusive las mismas personas que se encuentren a su hijo, a su hija en una situación de riesgo, tengan la posibilidad de decir, voy a contactar al papá o a la mamá y que a partir de ahí se puedan activar los protocolos, ya sean en líneas de emergencia, atención médica, asistencia policial, o cualquier otro efectivo que le permita, pues, recuperar la integridad humana al niño o al adolescente que en este caso podría estar sufriendo o ser víctima de un acto delictuoso.
y que hoy en sociedad no sabemos en qué momento podemos ser víctimas, más por una dinámica actual en donde el sentido de inseguridad por parte de la sociedad es muy alto. Siempre va a ser la recomendación primordial que un adulto esté presente. Ojalá que los muchachos estén en casa, ya sea propia o de alguien de confianza, y que sea ahí a donde puedan reunirse con gente de su edad para poder compartir. Es como mantener un espacio de protección supervisada, me parece que es la palabra, y a partir de ahí generar la comunicación de qué otras actividades se pueden hacer para evadir los riesgos del entorno. Es por ahí por donde se puede manejar más que todo, Alejandro. Claro, vamos a ver, estos elementos son esenciales, y siempre que exista la responsabilidad, de un adulto que pueda supervisar, Ujú, no llevemos al punto del control, sino de supervisar que las situaciones estén correctas. Tenemos que entender que en muchas ocasiones la persona, ¿verdad? Más adolescente, porque es el rango, donde usualmente se pueden autocuidar un poquito más, ¿verdad? ujú, Porque si una persona menor a los 12 años, pues nunca va a ser bueno y nunca se les va a recomendar que su hijo se quede, solo en casa, porque el riesgo es mayor. Porque tiene que tener cuidado con muchas cosas que podrían pasar dentro de casa, una cocina encendida y una quemadura, una caída y que no exista alguien que lo pueda supervisar. Entonces, una persona menor a los 12 años nunca va a ser recomendable que se quede solo en casa. ujú. Acá papá y mamá, si ven que su vida laboral tiene que continuar, lo más correcto es coordinar con un familiar, ya sea el abuelo, la abuela, la tía, el tío, un hermano mayor, que por favor supervise a ese, niño mientras que estén en casa. Cuando estamos hablando de adolescentes, ¿verdad? Que la ley justamente separa ciertos tipos de grupos etarios justamente por eso. Ya hay una autonomía un poquito mayor por parte del joven entre los 13 y 17 años de un autocuido. Entonces, con ellos sí es importante pues poder establecer, líneas de acción cuando me encuentro ante una emergencia, esté solo en casa o esté acompañado, ¿verdad? Tener un número siempre a mano de emergencia para poderme contactar con mamá o con papá, poderles estar comunicando pues de alguna anomalía que pueda estar sucediendo alrededor de la casa. No sabemos si alguien podría estar, haciendo un tipo de vigilancia a la casa para ver si está sola, ¿verdad? Sabemos que esta época es una época donde los asaltos y robos a casa pues aumentan porque, las personas que se dedican a este mundo de la criminalidad saben que muchas de las familias pues salen de vacaciones y Así dejan es. sus casas, solas. Que esto, ¿verdad? Podría ser que nuestra casa, aunque no salimos de vacaciones, esté siendo vigilada por alguien y cuando quieran cometer el hecho, pues si está nuestro hijo o hija, solo en casa, pues pone en estado de vulnerabilidad porque ya no solo va a ser el daño físico a la estructura de la vivienda y demás que va a acontecer, sino inclusive va a ser el daño, que le puedan provocar a nuestros hijos. Y cuando ya más bien estamos hablando de que hay un adulto supervisando, ¿verdad? Que siempre va a ser como la parte Ujú. más, recomendable, pues que aunque tengan cierta edad, no estén solos, ojalá siempre exista un adulto responsable. Pues en efecto, hay actividades que pueden suceder dentro de casa donde ya sea que amigos de nuestros hijos pues lleguen a casa, podamos supervisar, su dinámica de las acciones que hacen o inclusive saber que nuestro hijo o hija va a la casa de un amigo, una amiga, pero que también hay un adulto responsable. Hay actividades que sabemos que se hacen al aire libre, como jugar bola, salir a caminar, hacer ejercicios, que hoy muchas de las comunidades tienen parques, adaptados para el desarrollo de actividad física o inclusive el simple hecho de andar en bicicleta por la misma comunidad. Estas son algunas actividades que siempre van a ser buenas porque ayudan en un tema de salud Claro. mental, ayudan en un tema de acondicionamiento físico a la persona, menor
pero sí también dentro de eso podemos hablar con nuestro niño o adolescente para que cada cierto tiempo por lo menos esté dando un recorrido cerca de casa para saber que su condición de integridad física y demás se encuentre Ujú. correctamente cubierto, en el sentido de que no vaya a pasar algo más allá y que no tengamos que levantar ningún hecho. Dentro de esas posibilidades, pues esa comunicación es esencial entre el cuidador, háblese un padre o Ujú. háblese una persona designada para el cuidado y supervisión de la persona menor de edad y nuestro hijo. Alejandro, muy claro el ABC de qué hacer en estas vacaciones con los estudiantes de escuela pública y también privado que están en vacaciones, porque siempre es adecuado tomar previsiones y la mejor previsión es la que se habla, la que se conversa y la que queda claro entre las partes de la casa, de la familia para poder implementarla. Muchísimas gracias, Alejandro. Para servirles y pues como les decía, hablar de prevención es sumamente importante, más en la época en la que estamos y no hay nada mejor que dentro de los planes de prevención que una comunicación efectiva. Así es. Muchísimas gracias, Alejandro. Y a ustedes que están disfrutando de este podcast, espero el siguiente con temas de actualidad y que le van a servir a ustedes de parte del Colegio de Criminólogos de Costa Rica para poder tener una vida más sana y más segura. Hasta la próxima.